Bienvenidos sean todos a este nuevo programa de En Escena. Hoy nos encontramos con Adriana Márquez, periodista de viajes. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes en el podcast. Bueno, Adriana, cuéntanos cómo fueron tus inicios como periodista de viajes. A ver, empecé desde que salí de la universidad, sabía que quería hacer periodismo de viajes porque me encantaba documentar, meterme a todas las comunidades, viajar muchísimo. Entonces ya lo sabía desde la universidad, pero cuando me gradué de periodista decidí irme un año, bueno, no, al principio eran 6 meses por Asia y de pronto me enamoré de todo lo que era viajar y mochilear por África, entonces por Asia, perdón. Y en este tiempo decidí quedarme por tiempo prolongado, así que me quedé por aproximadamente un año en Asia. Después de eso me fui algunos meses a Australia y decidí venir a Ecuador de nuevo para poder coger mis cosas e irme a estudiar un buen tiempo a Australia nuevamente. Entonces así empezó, me enamoré de viajar, dije definitivamente es lo que quiero hacer, me encanta el periodismo de viajes, me encanta el periodismo y la combinación que se puede hacer con los viajes es como algo realmente alucinante. Entonces así empezó. ¿Cuáles son las vivencias que más recuerdas de todos los viajes que tú has realizado? He visto que tanto a Asia, Europa, ¿qué es lo que más recuerdas de todos estos viajes? A ver, creo que de los viajes que más me han marcado fue el primer año por Asia, porque obviamente era la primera vez que viajaba por tanto tiempo sola. Viajaba con una mochila súper chiquita, entonces viajaba liviano, era todo súper espontáneo. Fue una experiencia que es como que te despierta todo, como que haces todo por primera vez, ¿no? Y las primeras veces siempre son increíbles. Entonces, eso fue lo que más me marcó de ese primer viaje, las vivencias, el coger por primera vez una moto, ir a recorrer países como Myanmar, que recién habían abierto las fronteras unos años atrás, perdón. Y también después creo que mi viaje por África, porque de por sí yo viajo por el mundo y hago mucho voluntariado. Y porque lo que creo que prima más en los viajes para mí es tener una conexión con todas las comunidades que vas conociendo y tratar de conocer los sitios como local, ¿no? Eso a la final también es lo que hace el periodismo. El periodismo trata de meterse en las historias, no quedarse solo en la parte del turismo o en la parte de más de pantalla, ¿no? Sino tratar de sumergirse un poco más. Entonces, bueno, en África estuve voluntariando en Kenia, en Soweto, en un lugar justo cerca de Nairobi, y me impactó muchísimo que yo tenía un concepto de la pobreza, por ejemplo. Tenía un concepto y realmente hay cosas como que no pensaba realmente lo que era el hambre, lo que... Hemos visto muchos escenarios en Latinoamérica y en el mundo en el cual se puede ver la pobreza, pero ver al nivel que lo vi ahí, nunca lo había percibido de esa manera, ni siquiera en India. Entonces fue algo como muy de despertarme y muy de hacerme ver la realidad de una forma en la que ya no había vuelta atrás. O sea, lo que yo vi ahí y lo que yo viví ahí fue algo que me choqueó, pero me despertó. Y fue hermoso porque conocí gente que es tan feliz, tan contenta, niños que me llenaron tanto el corazón y es un lugar por el que muero por regresar. Entonces, es lindo también poder contar estas historias, ¿no? Y poder tratar de trascender con todas estas realidades que muchas veces no las escuchamos a fondo porque escuchamos en el noticiero y es muy fugaz. Entonces, poderlas encontrar y darles voz es hermoso. Entonces, creo que eso, Asia y África, a mí me cambiaron la vida. De las fiestas tradicionales, ¿nos puedes hablar un poco de las fiestas o las tradiciones que pueden tener los diferentes pueblos que has visitado? ¿Cuál es de la que más te impactaron? A ver, hay una que es en Nepal. Yo me quedé a vivir unos meses en Nepal y India y Nepal comparten esta festividad que es las fiestas de las luces, que es el Diwali, que dura aproximadamente de 7 a 9 días.
Pero en Nepal tienen incluso una festividad, por ejemplo, que festeja a los perros. Entonces, todos los días hay una temática diferente para festejar, para celebrar algo del mundo, ¿no? Entonces, un día es el amor, el otro día es la amistad, el otro día es la fraternidad, el otro día son los animales. Y es algo que a mí realmente me movió muchísimo porque es esta parte de celebrar la espiritualidad y estos valores y estas emociones y estos sentimientos que nos envuelven en el amor, tanto a los seres humanos en sí, como también con los seres vivos. Entonces me encantó eso. Me muero por ir a ver Día de los Difuntos en México, porque me parece que todos tenemos una concepción muy distinta de la muerte, y que en México, en cambio, es esta celebración, ¿no? Entonces digo, como qué lindo poder eso, o sea, percibir cada festividad y encontrarle ese lado lindo a todo lo que pueden ver los diferentes pueblos del mundo. De hecho, encontré una vez en una librería en California un libro que se llamaba La Felicidad, y era un libro que hablaba de todas las celebraciones alrededor del mundo, o sea, por ejemplo, el Camino de Santiago en Europa, esta festividad en India, en Nepal, otras cosas que en Papúa Nueva Guinea. Entonces creo que cada país, cada pueblo, cada lugar tiene como esta forma linda, ¿no? de ver algún aspecto de la vida. Nosotros, por ejemplo, no nos veo tan lejanos del tema, por ejemplo, de la muerte como México, porque nuestros indígenas también van a los cementerios, también llevamos comida, también tenemos una colada morada, algo que representa. Entonces nosotros, tal vez no al nivel de México, pero sí tenemos como una concepción súper amplia de eso, de celebrar también a los que ya se fueron, ¿no? Entonces, creo que esas fueron de las cosas que más me vienen ahorita a la mente, ¿no? Porque hay muchas. Hay muchas situaciones que puedes contarnos. Y quisiera destacar alguna experiencia que te haya sorprendido sobremanera, te haya sobrecogido, sobre todo emocionalmente. A ver, emocionalmente. Creo que la experiencia que les conté de que viví en Kenia, yo estuve recorriendo Egipto, Tanzania y Kenia. Y Kenia y Tanzania son dos países que quedan muy cerca, que están divididos o sea, está cerca el Masai Mara y el Serengeti, que son dos parques nacionales donde tú puedes hacer safaris. Entonces, bueno, mi idea era ir y pasar un tiempo, y no se me venía a la mente que quería hacer un safari. O sea, era un sueño, pero no lo veía cercano porque yo realmente fui a ayudar. Y el momento que tuve la posibilidad era ver esta perspectiva de África, de su lado más sensible, de su lado que más ha sufrido, de su lado que sigue sufriendo, con esta parte tan libre, salvaje, no tan increíble del mundo. Entonces se dice que África es el continente madre, o sea, el continente que nos dio la vida a toda la humanidad. Entonces poder estar ahí y percibir este lado como tan vulnerable de la sociedad, con este lado a la vez que te despierta tanto ese explorador interno, creo que me movió muchísimo. Otras cosas que también me movieron mucho fue cuando estuve recorriendo Asia. Nosotros venimos de una cultura latina, en el cual tú coges tu mochila y estás todo el tiempo cogido de tu mochila, y si te la puedes poner para adelante, te la pones para adelante y caminas, y estás con ojos para atrás, con ojos por un lado, Entonces, cuando llegué a Asia, recuerdo que era la primera vez que iba a un hostel y veía cómo la gente dejaba su computadora por aquí, sus libros y sus celulares por acá, en el mismo cuarto donde estábamos todos, y nadie tenía esta preocupación que yo tenía como latina, ¿no? Y me costó como un mes y medio ir como confiando de nuevo, porque vengo de una cultura que desconfía mucho, que estamos todo el tiempo muy pilas, ¿no? Entonces fue loquísimo porque, claro, al ser mujer y estar sola, cuando aquí yo empecé a viajar sola hace 5 años. Cuando yo decía voy a viajar sola, me decían estás loca, pero no te cuidas a ti misma, no te quieres, por aquí o por acá. Entonces, estar allá y darme cuenta que puedo caminar tranquila por las calles, para mí fue algo que me impactó muchísimo y que tiene un trasfondo muy importante, ¿no? Que es la seguridad de una sociedad, la seguridad en la que tú creces en una sociedad, y el hecho de que qué rico es caminar tranquila por la calle. Y la cultura del sudeste asiático son personas como muy espirituales. No digo que no pase nada, creo que en todas las partes del mundo puede ocurrir algo. Sin embargo, tú caminas ahí, caminas muy, muy tranquilo.
Entonces creo que esas fueron las cosas que más me impactaron, ¿no? Como que ver estas dos partes tan fuertes de un continente, bueno, eso es pretencioso, no es que fue todo el continente, pero de un continente como África, y por otro lado también la seguridad de caminar sola por las calles. O sea, esto hablo de Asia, ¿no? Europa es mucho más fácil de viajar porque caminas y igual hay seguridad por todo lado, pero en Asia me sorprendió porque era mi primer viaje y era... O sea, no entendía nada de lo que decían los carteles, a veces no me entendía con la gente porque no hablaban inglés. Entonces, sentirte como tranquilo en una sociedad que es cero que ver con lo que conoces, te vuela la cabeza, te devuelve esa seguridad y esa confianza que tienes en eso, en el mundo. Tú mencionabas el hecho de viajar sola. ¿Cómo ha sido para ti y también para impulsar a otras mujeres a viajar solas? Porque veo que tienes una iniciativa que se llama Plumas, Mujeres Viajeras, que realmente me ha impactado bastante. Háblanos un poco más sobre Plumas, Mujeres Viajeras. Ya, bueno, Pluma nace, yo regresaba justo del primer año que les contaba de Asia, y participé en una venta de garage en la Alianza Francesa. Y recuerdo que veían que yo vendía un montón de cosas. Primero porque quería recaudar fondos para seguir viajando y segundo porque quería estar más ligera. No tener tantas cosas que cada vez que, no sé, no quería tener tantas cosas. Y quería darles una segunda vida, entonces bueno, se acercaban personas y conversábamos y me preguntaban ¿qué haces? Y yo decía estoy viajando y ya mismo regreso. Y les contaba la experiencia de viajar por Asia y me decían, ¿pero cómo? Y sola, y tienes un blog y tal, y nada. Y yo no tenía nada. O sea, yo en verdad un año, primero que las redes sociales no estaban en boga como está ahorita, y fue un año que no me interesaba tampoco estar contando mis viajes. Fue un año que realmente me lo guardé para mí. Entonces, claro, me preguntaban, ¿tienes un blog? Y yo, no. ¿Y dónde encontramos? Y yo creo que había puesto 5 o 4 posts en Instagram. No lo había contado. No contaba nada de lo que hacía. Y nada, a partir de esto me fui a estudiar a Australia y en Australia estuve estudiando artes visuales e industrias creativas y nos dijeron que presentemos un proyecto. Entonces yo dije qué increíble sería poder, porque yo no soy la única mujer que viajan solas, hay miles, solo que tal vez en el Ecuador es como, wow, viaja sola, pero en realidad en el mundo hay mucho movimiento de mujeres que viajan solas. Argentina, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, es un país que... Entonces, nada, dije, quiero empezar esta iniciativa para ir encontrando estas mujeres, especialmente ecuatorianas, que estén viajando por el mundo y que no se conozca su historia, porque no todas son comunicadoras, ni yo misma siendo comunicadora contaba mi historia. Entonces dije, ¿cuántas buenas historias habrá por ahí? Y no han sido contadas. Entonces, a partir de eso nació la idea de Pluma. El nombre es porque obviamente es ligereza, al mismo tiempo es periodismo, es libertad. Entonces es algo que creo que nos representa mucho a las mujeres que tenemos ese anhelo súper grande de libertad, de movernos por el mundo, de llevar una vida tal vez un poco fuera de lo establecido como la vida que todos quieren tener, ¿no? Entonces así nació Pluma y empecé a encontrar historias no solo de mujeres que viajaban por el gusto de viajar, sino por la necesidad de emigrar a otro país, de estudiar o de trabajar, porque la realidad es muy diferente. Y ha sido lindo, ha sido un proceso bastante lento porque entre mi profesión, los viajes, ha sido como muchísimas cosas, pero lo hermoso es que en este momento estamos dando un paso que creo que es muy importante, que son ya viajes y una tienda también que apoya a los emprendimientos de las mujeres por el mundo. Entonces, Pluma es un proyecto precioso que nace de eso, o sea, del que todo el tiempo las personas me preguntaban ¿dónde encuentro tu historia? Y en realidad yo sentía que habían tantas historias como las mías, diferentes, pero que también necesitaban ser contadas. Entonces, ¿por qué contar solo la mía si podía contarlas de muchas mujeres en el mundo? Son historias que pueden ser visibilizadas a través de este proyecto. Exactamente. Cuéntanos cómo... una recomendación que tú darías a una persona que empieza en lo que es la carrera de periodismo de viajes. ¿Qué les recomendarías? A ver, ¿qué les recomendaría? Les recomendaría primero que sientan qué es lo que quieren contar, que conecten mucho con su autenticidad.
el sello personal que tú les pongas a tus historias será lo que te haga distinto y lo que le dé una propia aura a tu proyecto, ¿no? Mientras tú más conectado estés con esa autenticidad, vas a encontrar tu propia voz y vas a poder contar y relatar las historias de otras personas desde tu propia voz. Segundo, lee mucha crónica viajera. O sea, las crónicas viajeras te pueden llevar a volar por diferentes lugares del mundo y al mismo tiempo te abren tu vocabulario, te abren las ganas de conocer otros países. Es hermoso. Entonces, y al mismo tiempo no olvides el ejercicio del journaling, ¿no? Todo el tiempo escribir, contar, tomar en cuenta esos detallitos que si es que tienes la montaña inmensa por al frente, pero de pronto hay, no sé, basura alrededor, sí mira la montaña, pero no te olvides de esos pequeños detalles que están alrededor, porque eso es lo que le va a dar un tinte diferente a tu historia. De todo lo demás ya puede estar hablado. Tú cuenta lo que la gente no ha contado. Conecta con las historias de las personas. O sea, siempre es tan importante, todos tenemos una historia linda que contar, pero conectar y sumergirte en la historia de una persona es lo que te va a permitir a ti tener como esa contundencia en lo que sea que tú quieras compartir con tu comunidad. Y por último, y lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, pero sí, viaja y trata de no dejar que estos miedos que muchas veces te pueden decir de este continente es demasiado peligroso. Todos los lugares del mundo, como dije, pueden ser seguros o peligrosos. Simplemente está en cómo tú te prepares para ese viaje, qué tanto sentido común también le metas al tema, porque no es lo mismo que tú decidas, no sé, no es lo mismo que tú decidas viajar por el mundo y aventurarte sin que te importe nada, a que realmente seas un aventurero y digas como me quiero lanzar y quiero viajar y quiero descubrir esto, pero tampoco quiero faltarle al respeto a una cultura musulmana. ¿Me explico? Entonces, no vas a ir totalmente descubierto, como empápate un poco del lugar y viaja y no tengas miedo a dar ese salto, porque esos son... Las personas aventureras son las que se arriesgan, son las que más lejos llegan. Ya para finalizar, quisiera preguntarte, ¿cómo resumirías en una sola palabra toda tu carrera como periodista de viajes y las vivencias que nos has contado aquí? En una sola palabra, ¿y por qué? Estoy entre dos palabras, no sé si es libertad o explorar, pero es una de esas dos. Creo que por un lado puede ser libertad, porque ese sentimiento que tienes de reencontrarte en otros espacios donde no conoces a nadie, es como te suelta de otra manera, no estás en tu espacio conocido, no estás en tu burbuja, sino estás en un terreno completamente desconocido. Entonces eso te permite tener la libertad incluso de probar cosas que tal vez te decían, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces es como la libertad increíble que es. En verdad es una sensación tan deliciosa y tan increíble que puede llegar a sentir un ser humano. Creo que eso es lo que más me representaría, pero al hablar del periodismo y o sea, de mi posición como periodista sería explorar, porque es eso, es adentrarte, es profundizar en todo lo que está pasando en las culturas, en el mundo, en la gente, en las religiones. Es como un constante explorar todo el tiempo, es despertar esa curiosidad incluso por descubrir cosas, ¿no? Así que creo que no puedo decidirme entre esas dos palabras, pero... Bastante complicado resumir toda una carrera en solo una palabra, es muy difícil. Sí, pero por ahí va cualquiera de esas dos. Sí, realmente es complicado. Te queríamos agradecer, Adriana, por la entrevista ofrecida. Realmente ha sido una experiencia enriquecedora también para las personas que quieren emprender en lo que es la carrera de periodismo de viajes. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a ustedes y mucha suerte en el podcast y en el crecimiento del podcast. Sé que les va a ir súper bien, así que sigan compartiendo historias porque está muy bacano lo que hacen. Muchísimas gracias también a todos nuestros seguidores que nos siguen en nuestras redes sociales de Facebook, TikTok y también en Instagram como En Escena Podcast. Nos vemos en una siguiente. Hasta la próxima. Chao.